Entonces vamos a hablar un poco de estas paradas intermedias que la vez pasada no pudimos o que no las abordamos. Vamos a profundizar solamente en algunas de ellas. Vamos a ubicarnos en la parada número 20, es decir, vamos a ver hoy de la 20 a la 31. De la 20 a la 31. Y para eso nos vamos a ubicar en Números, capítulo 33, versículo 23. Números 33, 23. Para poder en desarrollar pues, el tema que vamos a ir más o menos viendo a continuación. Entonces dice Deuteronomio del 23, desde el capítulo 33. Entonces, nuevamente, números, pero números 33, 23. Números, siempre me confundo con Deuteronomio. Números, números 23, 33. No, 33, 23. Capítulo 33, versículo 23. Que es de los puntos que vamos a analizar rápidamente. Entonces dice 33, 23. Dice de esta manera. 33, 23. Dice así. Salieron de Seelata y acamparon en el monte de Sefer. Salieron del monte de Sefer y acamparon en Harada. Salieron de Harada y acamparon en Maselot. Salieron de Maselot y acamparon en Tahat. Salieron de Tahat y acamparon en Tará. Salieron de Tará y acamparon en Mitka. Salieron de Mitka y acamparon en Hashmona. Salieron de Hashmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Benejacán. Salieron de Benejacán y acamparon en el monte Gidgat. Salieron del monte de Gidgat y acamparon en Jotbata. Y salieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Salieron de Abrona y acamparon en Esion Geber. Es decir, leímos del capítulo 33 desde el 23 hasta el 34, donde encontramos que llegan al punto de inflexión que es Esion Geber. Entonces, para analizar estas paradas que son Monte de Sefer, Maselot, Tahat, Tará, Mitka, Hasmona, Moserot, voy en 12, Benejacán, Monte de Gidgat, Jotbata y Abrona durante 16 paradas, ¿cierto? Es importante que partamos que todo esto, como lo vimos la semana pasada, queda ubicado dentro del desierto de Parán. Este desierto que, como dijimos la semana pasada, no es un desierto con dunas, con tierra, con arena exuberante, sino más bien una especie de pradera, donde no hay una gran vegetación, o sea, no hay árboles que produzcan frutos, sino que hay una vegetación prácticamente inferior a los 50 centímetros de alto. Ustedes pueden encontrar la descripción de esto como taiga o incluso como estepa, principalmente estepa. A veces la taiga la ponen como cubierta con nieve o con agua, ¿sí? Sin necesidad de que sea un río. Entonces, como tal, estamos hablando de un lugar donde no hay arena exuberante, tal cual como estamos acostumbrados de pronto a ver en los videos de Egipto, donde vemos las pirámides, ¿no? Y junto a las pirámides lo que vemos son montañas de arena. Entonces, en este lado del mundo no es como tal, porque como lo vimos la semana pasada en el mapa, hay todavía algunos rastros de vegetación en la parte norte de lo que hoy es Arabia Saudita. Pero para no seguir mencionando puntos geográficos, sino para hacer un análisis mucho más concreto de este tema, es desde la parada llamada Monte de Sefer hasta Abrona, donde pasa un gran espacio de tiempo el pueblo dando vueltas y vueltas y vueltas al mismo punto. Sí, eso lo vamos a ver. En el mapa lo pueden ver. Pueden ubicar el punto 14 en adelante y se dan cuenta cómo están ubicados todo en un gran círculo. El pueblo está dando y dando vueltas alrededor de ese monte. Y bueno, todo esto estamos tratando de verlo hoy desde un punto de vista más analítico que un punto de vista más geográfico y mostrar el mapa y eso, porque pues los materiales están un poco cortos, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar un momento Deuteronomio capítulo 2, Deuteronomio capítulo número 2 para que nosotros veamos qué sucedió Deuteronomio capítulo 2. Y vamos a partir la clase de la otra mitad de la clase, vamos a parar un momento en Gesión Geber y vamos a ver en cuántos gobiernos ha estado sometido el, el, digámoslo así, la nación de Israel. Ya sabemos bien que
pues que hay unos imperios, ¿cierto? Vamos a mencionarlo y terminamos leyendo una texto que tiene que ver con Yeshua, donde Yeshua dice unas palabras relacionadas con los imperios y finalmente termina hablando de agua y de el que viva de mí no tendrá sed. Esto obviamente está relacionado a un pasaje o a un paraje de las 42 paradas. Entonces por eso estamos como tratando de ir de esa manera. Entonces vamos a leer Deuteronomio capítulo número 2. Dice así: Luego volvimos y salimos del desierto, camino del Mar Rojo como el Eterno me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, vamos vamos a leer un momento nuevamente ese texto. Dice, luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como el Eterno me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y el Eterno me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. Entonces, curioso el texto es que llama hermanos a los descendientes de Esaú. Ya sabemos que Esaú es hermano, o fue hermano más bien, de Jacob, ¿cierto? Hermano gemelo. Algunos dicen mellizo, bueno, listo, nacieron al mismo tiempo, ya sabemos que Esaú es el mayor y Jacob es el menor. Sin embargo, la promesa ya estaba dada a su madre de que el mayor serviría al menor. En este caso, los hijos de Esaú servirían a Jacob. Entonces tenemos bastante material interesante allí. Tenemos primero que todo que menciona que los hijos de Esaú son hermanos del pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Por qué los llama hermanos? Porque realmente Esaú y Jacob no terminaron en discordia. Acuérdense que Esaú y Jacob se reencuentran después de un montón de tiempo y Esaú se coloca sobre el cuello de Jacob y llora sobre él, que eso lo vimos en una paracha pues hace un tiempo. Entonces ellos realmente no terminan enemistados, terminan en buenos términos. Entonces los descendientes de ellos pues realmente no tendrían como mayor motivo para hacerse guerra como para quitarlos. Además de eso el Eterno dice en otro texto que le había entregado el monte, esa parte donde ellos están viviendo ahí. Dice, habitan en Seir. ¿Sí? Entonces ellos habitan en Seir pero no en el monte de Seir. Es como si yo le dijera a usted, usted habita en la cordillera oriental, pero eso no quiere decir que usted habite necesariamente en Boyacá, en Santander o en norte de Santander. O sea, la montaña es muy grande y el terreno es todavía mucho más grande. Entonces, donde habita esta gente se llama Seir, pero no necesariamente es el monte de Seir. Puede ser una planicie, puede ser al otro lado de la montaña, no netamente el monte. Vuelvo y repito, hagamos otro ejemplo. Que yo le dijera, estoy bien en Cundinamarca. Sí, pero por ejemplo, Melgar es Cundinamarca. Ah, no, Girardot es Cundinamarca, Melgar es Tolima. Girardot es Cundinamarca, Madrid es Cundinamarca, Mosquera es Cundinamarca, ¿sí? Cota es Cundinamarca. Hay muchas partes de Cundinamarca, entonces no necesariamente tendría que ser en Bogotá, ¿vale? Ahora, entonces, miren que se han movido mucho por ese sector y el mismo Moshe lo dice. Luego volvimos y salimos del desierto camino del Mar Rojo, como el Eterno me ha dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo, mucho tiempo. Y el Eterno me habló diciendo, a ese sí le hablaba Dios, ¿no? No como la modernidad. 3. Bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Bastante, o sea, tanto Moshe como el Eterno dicen que han dado muchas vueltas a ese monte. Ya luego vamos a hacer más o menos un cálculo de tiempo, cuánto el pueblo duró dándole y dándole vueltas. Acuérdense que se tiene que cumplir un tramo total de 40 años desde el día que ellos pusieron un pie afuera de Egipto, de exactamente de la ciudad de Ramsés o Ramesés, hasta la llegada a Gilgat, que está ubicado frente a Jericó, donde Moshe terminaría, entre comillas, muriendo. Entonces, como tenemos ahí la información, que es bastante interesante, ya hemos colocado entonces 32 puntos del camino, siendo el punto número 32 Esión Geber. Si se sienten algo perdido con la numeración de los puntos, tranquilo. La otra semana tengo todo el listado ya listo de cada uno de los nombres con los números, hasta el punto número 42, para que usted pueda comprobar con la información que usted mismo ha tomado nota y con la información que encuentra usted en el libro de números, ¿vale? Para que usted confirme y se dé cuenta, está entonces
totalmente los nombres de las paradas, aproximadamente cuánto tiempo duraron y el significado de ese nombre en el español, porque todos estos nombres tienen una característica y es que es hebreo. Entonces, cuando están haciendo el rastreo de los lenguajes a nivel mundial, se fijan mucho en los nombres de las personas. Por ejemplo, vamos a suponer esto. Si usted, por ejemplo, se llama Brian, ¿sí? Brian es un nombre estadounidense, netamente estadounidense, es anglosajón, pero es estadounidense. Pero vamos a colocar el ejemplo Michael, así como Michael, anglosajón, pero de origen inglés, o sea, de Inglaterra. Entonces lo mismo pasa acá. Estos nombres son de origen hebreo, Esión Geber. Entonces ellos, aunque no nacieron en la tierra de Israel, aunque de pronto no conservan muy bien toda la tradición del pueblo de Israel, porque ni siquiera la Torah había sido entregada todavía en el monte Sinaí, digo, en el momento de nombrar algunos puntos, de todas maneras colocaron nombres hebreos. Quiere decir que el idioma hebreo es anterior a la estancia de los hijos de Israel en Egipto. Repito nuevamente esto en cámara lenta. La procedencia del hebreo viene desde antes de que los hijos de Israel estuvieran en Egipto. ¿Listo? El idioma hebreo no surge del egipcio. Este es un error que tienen algunos historiadores, que ni siquiera son expertos en el idioma o que ni siquiera conocen muy bien las diferencias entre los jeroglíficos y los hebreos. ¿Sí? Entre el hebreo y los jeroglíficos es totalmente distinto. Una cosa es el hebreo, otra cosa son los jeroglíficos. Son dos idiomas totalmente aparte. Ambos tienen un origen diferente y ambos son posterior al diluvio y anterior el hebreo a incluso personajes como Matusalén y etcétera, porque sus nombres son netamente hebreos. Aquí abro un paréntesis. Corre por ahí un rumor dentro de las corrientes cristianas y a veces enseñan eso, que supuestamente que Jesús hablaba arameo. No, Jesús hablaba hebreo. ¿Cómo sabemos que él no hablaba arameo? Él lo pudo haber hablado, pero no era su lengua principal. Así como de pronto usted habla algo en inglés. Genial, pero no es su lengua materna, no es su lengua original. La lengua original de él era el hebreo. ¿Cómo lo sabemos? Acuérdense cuando Yeshua estaba colgado en el madero. Él dice, Eli, Eli, lama sabactani. Eso es arameo. Y la gente que está abajo no le entiende. Dicen, pero este tipo, ¿qué está haciendo? ¿Está llamando a Elías? No, otros dicen, no, 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 está clamando a Dios por la palabra Eli. Entendieron de pronto Elohim. Entonces, ahí en ese simple pasaje se comprueba que el lenguaje principal de Israel en el momento de Yeshua era el hebreo. También se pudo haber hablado de arameo. Los estudiosos como por ejemplo Jonathan Ben Uziel, lo pueden buscar, Jonathan Ben Uziel. Ese Ben es con B larga, Uziel es sin H y con doble Z. Jonathan Ben Uziel. Él afirma que la gente del pueblo, la que no iba a la sinagoga, hablaba una especie de arameo que era como el arameo del vulgo, que incluso pudo haber tenido relación con el hebreo de esa época. Eso es lo que opina él. No quiere decir que eso sea cierto o falso. ¿Listo? Entonces, otra gente dice, no, que Yeshua hablaba griego. No, Yeshua no hablaba griego. ¿Listo? Él pudo haberlo hablado, listo, lo entendía, listo, es el Mesías, etcétera, pero no quiere decir que eso haya sido su lengua de expresión con los discípulos. Cuando Pablo está contando su experiencia sobrenatural con Yeshua, Yeshua también le habla en hebreo. Y ahí vemos algo interesante, que Yeshua le pudo haber hablado en arameo o en latín o en griego, que eran los idiomas más populares de la época. Estoy hablando del latín y el griego. Pablo de seguro sabía hablar ampliamente esos dos idiomas porque él se movía entre las comunidades de Grecia y iba a Roma y nadie haría eso si no maneja bien el lenguaje. Además, usted para ser ciudadano romano tenía que manejar perfectamente bien el inglés. Supongo yo, supongo, no lo sé realmente, que para ser ciudadano estadounidense, me refiero a nacionalizado, supongo yo que uno de los requisitos es hablar inglés, porque por lo menos la Constitución de Colombia dice que el lenguaje oficial de Colombia es el castellano. Entonces, imagino que en la Constitución de Estados Unidos debe decir algo muy parecido, realmente no lo sé. Vamos a mirar un momento ese pasaje de Pablo, no, pero ayúdeme con eso, que dice en lengua hebrea, está en el libro de Hechos. Creo que Pablo lo cuenta incluso como 3 o 4 veces, donde él dice que Yeshua le habla exclusivamente en hebreo.
Ese es un pasaje para resaltarlo y para mostrárselo a la gente que dice que Yeshua no habla en hebreo. Y A el ver, rey que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más creencia y izquierda. no, otro, Y habiendo caído todos nosotros en tierra, ese sí. oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo. Ahí Ujú. me escuchan que están. ¿Qué texto es? Es Hebreos 20, Hechos 26, 14. Hechos 26, 14. Vamos a buscarlo para que usted lo tenga ahí a la mano. Usted pueda demostrar que Yeshua hablaba en hebreo. ¿Por qué Pablo señala que él hablaba en hebreo? Porque él, como ciudadano romano, seguro hablaba principalmente latín, digo, o sea, era su lenguaje de todos los días, ¿sí? Del diario convenir. Pero en este caso está diciendo, no, no me habló en latín, me habló en hebreo. ¿Por qué él hace también la salvedad? Porque él en ese texto está hablando con la corte rabínica. Entonces, si la corte rabínica le dicen, imagínense que yo recibí una revelación y la revelación me habló en latín, pues el rabino que le va a decir, Eh, pues a ver, nosotros creemos que la cultura hebrea está por encima de todo, lógico, obvio. Entonces, ¿hechos qué? Hechos 26, 14. Listo, Dice, ¿cómo dice? ¿Ahí sí lo oye? Sí. sí, Ah, listo, estaba hablando con mi esposa. vale. ¿Verdad? ¿Sí? Vale, no, entonces. Ujú. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi luz del cielo que sobrepasa el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Listo, dejémoslo ahí. Miremoslo un segundito en Hechos 9.1, a ver si él también lo narra ya igual. Creo que solamente lo narra en lengua hebrea, creo que solamente lo pone ahí. Hechos 9.1. Bueno, por ejemplo en el 9.4 no menciona que sea en hebreo. Dice simplemente que oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dice nada sobre el hebreo. Y el otro es Hechos 22, ahí nomás donde estábamos, 22.6. El libro de Hechos narra muchas veces la conversión de Pablo porque los hermanos que estaban llegando hasta ahora, perdón, los hermanos que ya estaban radicados en la fe, tenían mucha desconfianza de Pablo porque Pablo había sido un gran persecutor de los primeros creyentes en Yeshua. Esto pues, no estoy diciendo nada desconocido porque hay un pasaje que hasta lo menciona, que Pablo había perseguido hasta eh, duras consecuencias a la llamada congregación de Mashiach, ¿sí? A los nuevos creyentes en Mashiach. Entonces 22.6, a ver si de pronto lo menciona. No, cierto que no. Solamente dice allá en el libro de Hechos, donde él menciona que le habló en lengua hebrea. Dice pidiendo contra él. Ah, perdón. Entonces dice 26.14 me moví. Y se habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces ahí pues termina su relato, no es el punto de hoy, pero quería mostrarles eso que en la época de Yeshua, el lenguaje de Yeshua, el que más usaba él, el que más usó, pues fue el hebreo, porque la Torah además está escrita en hebreo. Entonces, para dar mayor comprensión de la Torah, pues habría que hablar perfectamente el hebreo. Eso lo sabemos absolutamente todos. Cuando nosotros estudiamos la Torah en español, nos enfrentamos a traducciones regulares, no digo deficientes porque también pongámonos en el papel de Reina Valera, de Juan de Valera y el otro Casiodoro de Reina. Sí, con lo que pudieron, no digo que haya sido de buena fe, pero hicieron un trabajo medianamente decente. Por lo menos podemos leer hoy en nuestro idioma. Eh, ya lo leemos. Por lo menos podemos leer en nuestro idioma, me refiero al español, idioma madre, los textos de la Biblia, gracias a ellos dos. Entonces, pues tampoco todo es malo, ¿sí? Sin embargo, pues la traducción comete muchos errores de estilo por desconocer el hebreo. Entonces, cuando uno quiere hacer un estudio más profundo de la escritura, le toca no solamente aprender textos en hebreo, eh, eh, conceptos en hebreo, sino también muchos pasajes completos en hebreo para uno tener más o menos la idea de cómo se está desarrollando la idea en la perspectiva hebrea. Cuando nosotros en un grupo como este, es que yo sé que no es el único, estudia la perspectiva hebrea de la escritura, por obligación tienen que estudiar también a moto propio, ¿cierto? Allá en su propia casita, en lo privado,
estudiar también el hebreo, porque si no nos vamos a quedar cortos de entendimiento, porque el español nos da una perspectiva del hebreo. El hebreo nos da la Torá, es diferente. El hebreo nos da la Torá y la perspectiva del hebreo, el español nos da es una perspectiva del hebreo. Dice el profe de hebreo, dice que se debe tener en cuenta el tipo de hebreo en el que se estaba escrita la Torah originalmente, que supongo yo, cierto, si no me equivoco, ahí me corrigen el profe de hebreo y Wendy, que tuvo que haber sido paleohebreo, que son figurillas representativas de cosas diarias como una cabeza de toro, una persona lavando, una estaca, ¿cierto? Que ese es el hebreo que conocemos hoy en día como paleohebreo. Ese es un término que se lo vive hoy en día porque en la antigüedad no decían, ay, yo hablo paleohebreo. Pues eso no tiene sentido. Sí, eso se lo ponemos hoy un título de la actualidad, ¿vale? Entonces me corrigen ahí si de pronto me equivoco con esto de que era un hebreo, lo que llamamos hoy paleohebreo, un hebreo hecho con figurillas, con dibujitos, ¿vale? Muy parecido a los jeroglíficos, además, que era la manera más práctica de escribir. Entonces vamos a leer el versículo que nos dice Claudia. Correcto, dice, entonces estoy en lo cierto con lo que les digo del hebreo. Vamos a leer lo que nos dice Claudia en Hechos 21:40, donde Pablo nuevamente dice que está utilizando el hebreo. Esto le quiero mostrar que Yeshua no hablaba arameo como lengua principal. ¿Listo? ¿Cómo dice? Léalo, Juanpe. Sería interesante leerlo del 37. Dice, Dice un segundito. Hechos 21:37. Dice que se llama hebreo tipográfico. Para los que de pronto están interesados, pictográfico, pictográfico. Entonces, para que lo busquen, lo que el hebreo que se hablaba en esa época de hebreo, pictográfico, el hebreo a partir de dibujos. Entonces, ahora sí vamos a leer Hechos, ¿qué? 21:37. Hechos 21:37, que es donde nos dicen que también aparece la lengua hebrea. Sí, aparece pues mucho mejor. Listo, vale. Vamos a leerla entonces. Vale. Dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, Listo, creo que podemos dejarlo ahí. El tema central no es lo que él dice, sino cómo lo dice, ¿cierto? Y me parece que este versículo está todavía mucho más claro que los otros dos que yo coloqué al principio. Anótenlo, por favor, que es Hechos, ¿qué? 21:37 al 41. Entonces, Hechos 27, 21. 21, del 27, del 37 al 40. Anótenlo por ahí. Entonces, vemos ahí claramente cómo Pablo se dirige al pueblo en hebreo, es decir, que todo el pueblo estaba familiarizado con ese idioma porque no tiene sentido yo decirles a ustedes, bueno muchachos, voy a empezar a predicar en francés y empezar, realmente muy pocos me entenderían, yo no sé si alguno realmente pudiese entender francés fluido. Además que está en un tribunal. Estaba en un tribunal. Dice, en la cita de Hebreos 21:40 sustenta que Pablo hablaba en lengua hebrea, idioma en el que Yeshua se comunicó. Exactamente, es el que acabamos de leer tal cual. Gracias por la ayuda ahí con el versículo. Muy bien, este versículo incluso nos sirve muchísimo más para mostrarle a la gente que Yeshua no utilizaba en la época de él como idioma central el arameo, porque el pueblo estaba familiarizado era con el hebreo. Anoten por favor las dos citas, voy a volver a repetirlas. La primera o la más importante de todas es Hechos 21 del 37 al 40, para que lo tengan ahí claro. Hechos 21 del 37 al 40. Y la otra cita fue la que leímos en Hechos 26 del 26 del 12 al 14. Sí, Hechos 26 del 12 al 14, donde dice en el versículo 15, hablaba en lengua hebrea. Sí, hay que tenerlos ahí bajo la manga porque sale gente con esas afirmaciones así porque se las dijo a alguien que se para al frente y dijeron sí, 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 amén. Eso es falso, hasta históricamente se sabe que la lengua nativa de la región en la época de Yeshua era el hebreo, tanto que
parece ser que habían problemas comunicativos entre algunas personas del pueblo y los cobradores de impuestos, y esto generaba pues que se pelearan cada rato porque sencillamente no encontraban cómo intercambiar ideas. eh, es 22, no es uno, o qué nos está diciendo Claudia, y Hechos 22:1. Este es 22 del 1 al 2 de No, es donde estábamos ahí. eso es el discurso que da Pablo cuando le permiten Ah, hablar dice, en el tribunal. sí, dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. 2. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Gracias, Claudia. Está muchísimo más interesante. Guardaron más silencio. O sea, que estaban más familiarizados con el lenguaje hebreo. Es que afirmaciones de medio pelo de decir que hablaban arameo, eso es totalmente falso, ¿sí? Porque la ciencia es que eso está radicado en una, ¿cómo les digo yo? En una línea de estudio donde opinan que el arameo es anterior al hebreo. Y realmente está comprobado que no, el arameo está familiarizado con el caldeo y con otros, se me olvidó en esto, creo que con el turco antiguo, me parece. Y cuando se hacen los árboles de idiomas, el hebreo siempre es un tronco aparte, porque no hay cómo familiarizarlo con los idiomas. Más bien parece que los idiomas tomaron elementos del hebreo, como lo hemos dicho un montón de veces, en el caso, por ejemplo, de Rachi, que llevó cosas del hebreo y lo comparó con el francés antiguo. Entonces ese francés antiguo tiene como muchas cosas en la parte, por ejemplo, de las guturales, ¿sí? Que el francés es muy gutural y parece que la partícula o las partes guturales están tomados directamente del hebreo según los análisis que hace Rashi, por familiaridad de palabras y todo, palabras que son muy parecidas entre una y otra, entre el francés antiguo y el hebreo. Bueno, dejando aparte la discusión del hebreo, si era hebreo o si no era hebreo. Entonces, cuando ellos salen de la tierra de Egipto, duran, ¿cuál? Discurso de Esteban también se puede apreciar. Sí, ¿cómo dice? Pues no lo dice, pero se supone, pues en esta parte se está refiriendo a judíos, imagino que les habla en hebreo. Ujú. Ahora, Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, ¿no? Bueno, ya me saqué, va mirando ahí cuál era el que había visto. Entonces, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto y caminaron por los puntos, cada uno de los puntos recibió un nombre hebreo. Eso alguien me lo preguntó la semana pasada. No recuerdo quién fue exactamente que me lo preguntó si estos nombres eran hebreos. Sí, efectivamente todos los nombres de las 42 paradas son palabras o nombres en hebreo, que todas tienen un significado, obviamente, porque pues estamos hablando del paso de un idioma del hebreo al español. Entonces en nuestro idioma pues pasa con cierto significado o cierta carga cultural. Eso es como así es como funcionan los idiomas, ¿no? Entonces, vamos ahora ahí mismo en la cuestión de la salida, en la cuestión del viaje. Entonces, vamos a Números capítulo 33. Números capítulo 33. Listo, entonces vamos a leer el 33 en el versículo 35. Dice así, salieron de Abrona y acamparon en Esión-Geber. Salieron de Esión-Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades. Y salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Entonces, este desierto de Sin, este sí es un desierto con dunas, con arena amontonada, con una temperatura indescriptible. Esta ya es la parte sur de Israel, donde hasta el día de hoy creo que recibe el nombre de Península del Sinaí un pedazo y el otro pedazo sí se llama Negev. Toda esa parte es un desierto bastante crudo hasta el día de hoy. Entonces allá, ustedes pueden anotarlo ahí, es Heber y Cádiz quedan ubicados netamente en el desierto donde hay efectivamente arena. Es un desierto muy, muy caliente, ¿vale? De muy alta temperatura. Entonces, ahora vamos a analizar estas paradas. Vuelvo y repito, ¿desde qué parada? Desde la 20. Entonces, las paradas: Monte de Sefer, Harada, Macelot, Tahat, Tara, Mitka, Hasmona, Moserot, Benejacán, Monte Gidgat, Jotbata y Abrona, todas quedan ubicados en la parte norte de lo que hoy se conoce como Arabia Saudita. Tienen unas particularidades en común. Primero que todo, los puntos no han sido bien determinados. Esto lo dijimos la semana pasada, estoy retomando. Segundo,
Los puntos al día de hoy no han sido explorados, solamente por fotos satelitales que permiten ver ciertos asentamientos o el paso de seres humanos por la región. Y comparten otro punto y es que todos quedan ubicados en el desierto de Parán, en el cual la arena no es del punto principal, sino que es un lugar solitario. En este lugar hay vegetación de bajo tamaño, de 50 centímetros para abajo, y donde no se encuentra una gran cantidad de frutos, sino más bien pues un montón de vegetación corta o un montón de hojas de pequeño tamaño por la ausencia de agua. Entonces, por eso se le pudo haber llamado desierto también, no tiene un gran cuerpo de agua por la región. Ahora, hay uno de los puntos que se llama arroyos de agua, que es el punto número 30, Jotbata. Ya Jotbata queda mucho más cerca a Esion-Geber, en donde hay como un punto de transición hacia el desierto de Sin, que es el punto número 33, exactamente Cádiz. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito eso. Jotbata es un punto donde hay afluentes de agua. Eso no quiere decir que todo el desierto de Parán esté lleno de afluentes de agua. Es como cuando decimos, vamos a la sabana de Bogotá. ¿Sí? No en toda la sabana hay vegetación pequeña. Hay, por ejemplo, pinos, hay, por ejemplo, abedules, árboles de gran tamaño, porque se supone que la palabra sabana es de árboles pequeños. Sí, pero encontramos en la sabana unos árboles enormes. Además, las sabanas son de clima caliente, este es de clima frío. Entonces, pues no es todo como, no hay como unas normas generales para los nombres geográficos. Hay más bien unas características que uno le puede asignar cierto nombre. Entonces, en este caso, Jotbata es son arroyos de agua, arroyos de agua. Sí, no significa que todos sean el Amazonas ni el Nilo, ríos enormes, no, arroyos de agua. Y abrona, por ejemplo, esta palabra abrona tiene algo interesante. La palabra abrona, que había quedado pendiente de la semana pasada, hace referencia a un femenino de la palabra Hebrón. Acuérdense ustedes que Hebrón fue el primer punto que habitó nuestro patriarca Abraham en la tierra de Canaán, una vez que él venía en su travesía desde Ur y venía recorriendo todo el terreno, se separa de Lot y habita en la parte sur. Esa parte sur se le llama Hebrón. Ese Hebrón es el masculino de la palabra femenina Abrona, que es el punto número 31. Y finalmente llegan a Esion-Geber. Entonces, Esion-Geber es un puerto marítimo ubicado en toda la parte norte del Mar Rojo, como ustedes lo pueden ver allí, en esa entrada del agua. Acuérdense el mapa, en toda la punta, ahí encontramos Esion-Geber. Esion-Geber es un punto muy importante. Ya la semana pasada vimos que ellos habían montado allí un puerto y los navegantes de Salomón enviaban desde allí los barcos con acompañantes fenicios. Y por último, bueno, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, que en esa zona habitaron unas personas llamadas nabateos. Pueden anotarlo. Nabateos. N-A-B larga, teos. Nabateos. ¿Sí? Estas personas, los nabateos, fueron los encargados de resguardar este lugar hasta anterior al inicio del siglo XX. Los nabateos. Los nabateos eran como nómadas del desierto que se movían más o menos como por donde el pueblo estuvo entre el punto número, permítame un segundito, miramos acá, entre el punto número 20 y el punto número 32. Ellos les gustaba o les gusta, realmente no sé en el presente ellos como qué hacen o qué. Entonces en el siglo XX recorrían ese, ese recorrido, ¿cierto? Hacían ese recorrido dentro de su tradición, extraño, ¿no? Imagino que ellos como habitantes del desierto, con nacionalidad árabe, tienen de pronto acceso a esos puntos que nosotros como occidentales no tenemos acceso ni siquiera para investigarlos, ¿vale? Sí, es un punto marítimo en el norte del Mar Rojo, así es. Bueno, entonces, ya quedó claro que hasta el punto número 32, ahí es donde vamos a necesitar el mapa, y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Vamos vamos a mirar ahí en el punto número 32 bastante información que tengo aquí recopilada sobre cuántas minas, perdón, cuántos restos arqueológicos han encontrado en Geber. Y lo más sorprendente de todo es que en Geber encontramos, por ejemplo, elementos propios de la cultura hebrea, ubicados a kilómetros de distancia de Jerusalén. Esto para
que niegan que los israelitas hayan sido antes que los musulmanes, ¿vale? Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Listo? Y yo quiero entonces que hagamos la siguiente diferenciación, que esta semana alguien me preguntó eso y no sé si no me hice entender o si de pronto la persona no me cogió lo que yo le quería decir. Y es lo siguiente, en cuanto a la salida de Egipto. Lo que pasa es que en la salida de Egipto hay dos momentos donde el Eterno saca agua de una roca, ¿cierto? Por lo menos digo yo en el texto bíblico, lo puedo haber hecho millones de veces, pero colocado en textos bíblicos solamente hay dos. Uno está en el capítulo número 17 de Éxodo, donde dice que Dios sacó agua de la peña, ¿cierto? Entonces va y la orden es ve y golpea y ella te dará agua. Moisés va y golpea y de la piedra se abren dos y brota el agua. La piedra la hemos visto en imágenes, incluso tenemos en el archivo de las imágenes de Shabbat, tenemos la piedra rota por donde brotó agua, porque los restos químicos es que esa piedra salió agua y sencillamente es ilógico que de una piedra bote agua así de la nada en medio del desierto. ¿Listo? Vale. Y el otro evento donde el Eterno sacó agua de una roca es la roca ya ubicándose en los campos de Moab. Esto lo encontramos en el libro de Números en el capítulo número 20. Ambos son casos diferentes, ambos son palabras en hebreo diferentes. Y vamos a terminar estos 15 minutos con ese texto exactamente. Lamentablemente el tiempo pasó pues fugazmente. Vamos primero a Éxodo 17, vamos a leer del 1 al 4, donde encontramos ahí los términos. Yo quiero que los que utilizan las aplicaciones, pero si ustedes van a Éxodo 17:4, miren lo que dice. Voy a leerlo, léalo Juanpe, por favor, del 1 hasta el 4. ¿En la Biblia o en la Reina Valera? En la Reina Valera, por favor. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Eterno, y acamparon en Refidim, y no había agua para el pueblo, para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos aguas para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Eterno? Así el pueblo, así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moshe al Eterno, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y el Eterno dijo a Moshe, pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Listo, hasta ahí nomás. Entonces, vemos en el capítulo, en el versículo número 6, creo que es, vemos que dice, he aquí yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb. Leemos entonces la petición o la orden que le da Dios a Moshe y es, golpea la piedra y de ella va a salir agua en Horeb, ¿cierto? En Horeb. Horeb es el punto número 12 del mapa, donde está ubicado el monte Sinaí. Horeb es la cordillera y Sinaí es una de las montañas en específico, ¿vale? Eso lo habíamos visto la vez pasada, que hay otro pasaje donde dice que Moshe llegó hasta Horeb, monte de Dios, y uno dice, pero luego el monte de Dios no es el monte Sinaí, está hablando de la cordillera, ¿vale? No está hablando del monte Sinaí en específico. Cordillera, Horeb, monte en específico, Sinaí. Entonces, aquí dice en el 6, he aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb. Sí, no estamos viendo tanto como el milagro, sino como la diferencia entre un punto y otro. Entonces, esta peña allí en hebreo es la palabra tesur, tesur, que si ustedes la miran en la aplicación, o sea, en la Torah como tal, perdón, disculpen, como tal en la Torah dice Hasur, Hasur, así dice en la Torah, la piedra o la peña, la roca, ¿listo? Hasur, Hasur. Eso dice en Éxodo 17:5. Hasur, con H A S S U R, para que lo tengan ahí en el chat.
Hasur. Eso dice en el 17:5, 6, 17:6. ¿Listo? Pero este no es el único caso narrado por la escritura donde el Eterno haya sacado agua de una piedra. Este solamente es uno de dos. El primero es este, Hasur, Éxodo 17. Están ubicados en el monte Sinaí, a kilómetros de Jerusalén. Y ahora vamos a ver el otro, que es Números capítulo número 20. Números 20. Números 20. Números 20 creo que es como cortico el tramo que habla ahí de la roca. Ah, no, este es más largo. Agua de la roca. Vamos a leerlo desde el 1 hasta el 8. Entonces acuérdense, anótenlo por ahí para que lo tengan en cuenta. Yo sé que con algunos lo habíamos visto la vez pasada, esta vez yo lo omití porque supuse que ya era un tema visto, entendido más bien, y dije no, no lo vamos a ver otras cosas. Vimos lo de el maná y lo de las aves, lo de las codornices. Pero pues esta semana me preguntan, entonces yo de pronto creo que quedaron algunas dudas. Entonces vuelvo y repito, primer caso de agua de la roca es en el monte Oreb, en la cordillera Oreb. ¿Listo? Y allá Dios le dijo, golpea y Moshe golpeó. ¿Ok? En Oreb golpea y Moshe golpeó. Pero miren lo que pasó en los campos de Moab. Números 20 del 1 al 8. ¿Cómo dice, papá? Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Caes. Y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moshe y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando parecieron nuestros hermanos delante del Eterno. ¿Por qué hiciste venir la congregación del Eterno a este desierto, para que muráramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es, no es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria del Eterno apareció sobre ellos. Y habló el Eterno a Moshe, diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella hará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Listo, hasta ahí. Entonces, como vemos, hasta aquí hay algo interesantísimo. Lo primero más interesante que encontramos ahí es la muerte de María. Es tal vez de las muertes de personajes importantes de la Torá que no le da una trascendencia muy grande, ¿sí? Solamente dice que murió y allí fue sepultada, punto. Es más, hay más énfasis en la Torá en la muerte de una de las sirvientes de Bila, pero no me acuerdo en este momento el nombre. Si alguien lo recuerda, por favor, escríbalo porque no recuerdo. Donde dice que incluso hay una paracha que arranca ahí, que dice, y murió no sé quién y fue enterrada en tal parte. Hay incluso como más renombre de esa muerte que de la misma muerte de Miriam, la hermana de Moshe. Y Miriam, la hermana de Moshe, pues es un personaje digno de respeto y es un personaje muy importante, profetiza, compañera de Moshe. También pues ocasionó, por ejemplo, la aparición de la Tetzará y los mandamientos en torno a esta, sí, fue la persona que la padeció, etcétera. Entonces, vemos allí que su muerte es el primer punto a señalar, pero no es el punto central. El punto central que estamos viendo hoy es la cuestión de la piedra, ¿cierto? Entonces ya vimos una que es en Oreb, que en la cordillera de Oreb, allí hay una peña, una piedra, la cual emana agua. Estamos hablando de la parada número 12, cerca al monte Sinaí. Pero hay otro en números 20. Aquí en números 20 ya están en la tierra de Madián, muy cerca de Jerusalén. Y entonces la orden allá en Oreb fue golpea la piedra y la piedra te dará agua. Moshe golpeó la piedra y la piedra le dio agua. Aquí la orden es distinta. Aquí es háblale a la piedra, háblale a la piedra. Y Moshe comete el error de golpearla. ¿Sí o no? Y no golpearla una vez, golpearla cuántas, dos veces. Vamos a verlo. Miren lo que dice entonces el 8. Toma la vara y reúne la congregación tú
y Aarón tu hermano, y habla a la peña, a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante del Eterno como él le mandó, y reuniendo a Moisés a la congregación de delante de la peña, y les dijo, ahí cometió el error, empezó a hablarle fue a la gente, había que hablar era a la piedra, no a la gente, y entonces le llama la atención, es agregarle cosas a lo que Dios dijo que hiciera, ¿sí o no? Agregarle o ponerse a hacer cosas que Dios no lo mandó. Entonces miren cómo termina todo. En el versículo 11, perdón, así, en el 10, miren lo que dice. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación de delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, los está regañando. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? O sea, él también se metió en el milagro. O sea, Moisés dijo, yo también hago milagros. Cuando los milagros vienen de quién? Directamente del Creador. Entonces cuando una persona dice, no, yo lo sané, yo oré por él y esa persona se sanó, su oración, su intervención no cambia absolutamente nada. Sí, no hace absolutamente nada. Usted y yo no hacemos absolutamente nada. Usted y yo no podemos ni siquiera convencernos a nosotros mismos de buscar al Creador. Por eso Él tiene que venir y saltarse nuestra voluntad y convencernos de que tenemos que hacerlo. Porque usted mismo no se puede convencer ni a usted mismo. Entonces, en este caso es igual. Él no saca agua de la piedra, es el Eterno. Entonces miren lo que dice. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. O sea, salió agua efectivamente. Y el Eterno dijo a Moshe, perdón, vuelvo y leo el 10, disculpen que quedó un poquito cortado. El 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. ¿Cuántas veces golpeó la piedra que le dijeron que le hablara? 2 veces. Entonces ahí tenemos los dos casos, los dos eventos. No vamos a seguir leyendo porque de aquí para allá pues ya sería profundizar en el tema y no es como el objetivo. El objetivo es que podamos diferenciar un evento del otro. Primer evento, el agua de la peña de Oreb, Dios le dice golpea, él golpea y sale el agua. El agua de la peña en Madián, en los campos de Moab, disculpen, campos de Moab, Dios le dice habla y él golpea 2 veces. Ahí está el error entonces. Ahora, miremos en el hebreo si aquí utiliza la misma palabra que en el anterior. Entonces, Juan Pablo nos va a hacer el favor de mirar primero que todo Éxodo 17:5, que era donde habíamos encontrado la palabra peña. Quiero que nos muestre ahí qué palabra utiliza. Sí, peña. Tesur, sí. Jesús, Ujú. propiamente acantillado o roca escarpada, como comprimida, generalmente roca o canto rodado, figurativamente refugio, también borde. Listo, ahí está. Piedra, ¿cierto? Tesur. Esa es la que utiliza 6697, que esa es la que utiliza en Éxodo 17:6, donde él dice la peña. En el hebreo dice Hasur. Y el otro texto es Números 28. Selah, Selah. de una raíz que no se usa, de una raíz que no se usa, que sí, ¿Qué, ser elevado, qué significa roca, ser elevado, roca? agreste, Agreste. literal o figurativamente, fortaleza. Ujú, listo. Entonces, en el libro de Números se utiliza la palabra Selah. En la Torah dice Haselah, ¿sí? La roca. Entonces vemos cómo son dos diferentes. Vuelvo y repito, la de Oreb es Tesur y la de Moab es Selah. ¿Listo? Tesur en Oreb, Selah en Moab. Para que se den cuenta que son dos eventos diferentes. ¿Vale?
También la persona que me preguntaba me mandó un video de alguien por ahí que habla sobre la Biblia. Él dice que es predicador, no sé. Y hablaba sobre la Biblia y decía que la escritura lo que hace es como narrar los eventos que ya pasaron, volverlos a narrar después con otras palabras, como desde otra óptica. Y él coloca el ejemplo de los eh, evangelios. Bueno, los evangelios, listo, algo tiene de razón. Y después coloca esos dos pasajes también, que él dice que la piedra allá y la roca acá es lo mismo. No, hasta en el hebreo son términos diferentes. Una es Hasur o Tesur y la otra es Haselah o simplemente Selah. ¿Listo? Bueno, no sé si alguien de pronto tenga preguntas hasta ahí. Entonces la siguiente semana graficamos y observamos detenidamente, podamos ver Sion Heber. No lo quise dar hoy porque es un tema interesante y es un punto de inflexión porque ese punto va a marcar incluso el límite de los hijos de Israel con los árabes en cierta época de la historia hebrea. Entonces es bueno que lo veamos con calma, tranquilamente, sin ningún tipo de contraviento. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? No, bueno, parece entonces que no hay ninguna pregunta, ¿vale? Que estén muy bien.